¿Alguna vez te has preguntado dónde realmente existe tu mente? No te estoy hablando de tus pensamientos, ni de tus emociones, ni de esa imagen que tienes de ti mismo. Te estoy preguntando dónde está la entidad que experimenta todo esto. Porque si lo piensas bien, no sabes exactamente dónde reside esa cosa que siente, que tiene conciencia de sí misma, que se pregunta por su existencia. Y lo más inquietante es que, a pesar de todo lo que sabemos sobre el cerebro, no sabemos dónde está realmente la mente. Si esta pregunta te ha desconcertado, déjame decirte que no estás solo. Este es uno de los grandes misterios de la ciencia, y muchos de los más brillantes científicos, como Richard Feynman, lo abordaron de maneras sorprendentes. En este video, vamos a explorar esa misma inquietud, esa cuestión que, incluso hoy, sigue sin respuesta. Y si es la primera vez que te encuentras con un tema como este, te invito a suscribirte para seguir explorando juntos esta y muchas más preguntas fascinantes que aún esperan una respuesta. Ahora, volviendo a la cuestión central, ¿dónde realmente está tu mente? Parece una pregunta simple, pero al analizarla más profundamente, te darás cuenta de que la respuesta es más complicada de lo que crees. Sabemos que el cerebro es el centro de operaciones del cuerpo, el motor que procesa toda la información sensorial, emocional y racional. Pero incluso con todo lo que sabemos sobre el cerebro, no tenemos una respuesta clara sobre lo que hace que se vuelva consciente. A pesar de que el cerebro está formado por unos 86.000 millones de neuronas que se comunican entre sí, mediante señales eléctricas y sinápticas, la conciencia sigue siendo un misterio. El problema es que la conciencia no está contenida en un solo lugar del cerebro, ni en un único proceso. La información sensorial llega a varias partes del cerebro, pero ninguna de esas regiones parece ser la sede de la mente consciente. Entonces, ¿dónde ocurre realmente la experiencia de ser tú? Aquí es donde Feynman, aunque nunca dio una respuesta definitiva, nos dejó una pista importante al hablar de los misterios de la física cuántica. Richard Feynman fue uno de los científicos más influyentes del siglo XX, conocido por sus contribuciones a la física de partículas y la electrodinámica cuántica. Sin embargo, Feynman no solo se limitaba a las partículas subatómicas. Su curiosidad no conocía fronteras, y la conciencia humana era una de esas fronteras que, de alguna manera, nunca dejó de explorar. A menudo mencionaba en sus charlas que, aunque entendíamos perfectamente cómo funcionaban las leyes físicas que rigen el universo, había un aspecto de la realidad que seguía siendo un enigma total: la experiencia consciente. Sabemos qué ocurre en el cerebro cuando ves, sientes o piensas algo, pero no sabemos por qué ese proceso da lugar a la experiencia subjetiva de ver un color, sentir una emoción, o incluso pensar un pensamiento. Déjame ponerlo en términos sencillos. Cuando observas el color rojo, los fotones de luz golpean tu retina, lo que desencadena una serie de señales eléctricas que viajan hasta el cerebro. Estas señales llegan a una zona llamada corteza visual, donde las neuronas se activan y procesan esta información. Pero, ¿por qué es rojo lo que ves? Las señales en tu cerebro no son rojas, simplemente son impulsos eléctricos y químicos. Pero, entonces, ¿cómo es que experimentamos el rojo? Este es el tipo de pregunta que todavía no tiene respuesta, y que incluso Feynman, con todo su conocimiento sobre las leyes físicas, no pudo resolver. Nos encontramos con un vacío en nuestra comprensión de cómo los átomos, las neuronas y las señales eléctricas se combinan para crear la experiencia de la conciencia. Y esa es la verdadera cuestión. La conciencia no es algo que podamos ver, tocar o medir de manera directa. Es algo que solo tú experimentas desde tu perspectiva interna. Feynman lo reconocía como uno de los mayores desafíos, no solo de la ciencia, sino de la filosofía. La brecha explicativa entre la actividad física del cerebro y la experiencia subjetiva que cada uno de nosotros vive. Esta es la razón por la que muchos científicos y filósofos del conocimiento han llegado a llamar a este fenómeno el problema duro de la conciencia. A diferencia de los problemas fáciles de la neurociencia, como cómo procesamos información o cómo controlamos el movimiento, el problema de por qué procesar información da lugar a la experiencia misma es completamente desconocido. Por ejemplo, imagina que estás viendo una película, pero no solo la estás observando, tú eres el espectador y el protagonista al mismo tiempo. ¿Cómo es posible que un conjunto de partículas, que no tienen conciencia por sí mismas, pueda formar una entidad consciente? Bueno, aquí está el truco. Tu mente no está en un solo lugar del cerebro. No está contenida únicamente en tu cerebro, porque ese cerebro, lleno de miles de millones de neuronas, es solo un conjunto de procesos físicos. Y esas conexiones en tu cerebro no están generando conciencia por sí solas. Aunque sí producen toda la información, la experiencia consciente sigue siendo algo elusivo, algo que se escapa al entendimiento de la ciencia, como señaló Feynman en muchos de sus escritos y charlas. Te invito a reflexionar sobre esto por un momento. Sabemos que el cerebro está formado por átomos. Átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, solo átomos. Pero esos átomos no son especiales por sí mismos.
De hecho, los átomos que componen tu cerebro son los mismos que forman cualquier otra cosa en el universo. Los átomos no son conscientes por naturaleza. Entonces, ¿cómo es posible que esta combinación particular de átomos forme algo consciente? Aquí es donde Feynman, de nuevo, se detendría a reflexionar sobre las leyes de la naturaleza, sobre cómo el comportamiento de las partículas individuales, a través de sus interacciones, da lugar a fenómenos mucho más grandes y complejos. Imagina esto: el cerebro, con sus 86.000 millones de neuronas, es simplemente una red de interacciones eléctricas y químicas. Cada neurona está conectada a miles de otras, formando una compleja malla de conexiones. Todo esto son procesos físicos, pero a través de estos procesos surge algo que es completamente diferente: la conciencia, esa sensación de ser algo, de estar presente. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué es lo que hace que todo este proceso dé lugar a una experiencia subjetiva? Es aquí donde Feynman no encontraba respuestas fáciles y donde muchos científicos aún siguen buscando una pista. Pero volvamos a la pregunta original: ¿dónde está realmente tu mente? A lo largo de la historia de la ciencia, se ha especulado mucho sobre la localización de la mente. Durante siglos, se pensó que la mente estaba en el corazón, luego en el cerebro, y después, con los avances en neurociencia, hemos aprendido que el cerebro es el lugar clave, pero la conciencia no es algo que podamos señalar fácilmente dentro de él. Si bien las funciones cerebrales pueden estar muy bien localizadas, como la visión en la corteza visual o el lenguaje en el área de Broca, lo que sigue siendo el mayor enigma es cómo esos procesos físicos se traducen en la experiencia subjetiva de estar vivo. Esta falta de una respuesta clara sobre por qué hay conciencia es lo que ha llevado a algunos científicos a sugerir que la conciencia podría ser un fenómeno fundamental de la realidad, similar a la gravedad o el electromagnetismo. Según esta perspectiva, la conciencia no sería un subproducto de la compleja maquinaria neuronal, sino que sería algo inherente al universo mismo, algo que está en la base de la realidad. Aunque esta idea suena extraña, algunos pensadores creen que, si lo consideramos desde una nueva perspectiva, podemos empezar a ver la conciencia no solo como algo emergente del cerebro, sino como una propiedad fundamental del cosmos. Todo esto nos lleva a una conclusión inquietante. Aunque hemos logrado avances impresionantes en el entendimiento de los procesos cerebrales, la ciencia aún no sabe cómo o por qué todo ese procesamiento físico da lugar a la experiencia interna que cada uno de nosotros tiene. Esto no significa que debamos rendirnos ante el misterio. Todo lo contrario, el hecho de que no sepamos nos impulsa a seguir buscando, a seguir cuestionando. Y a medida que profundizamos en el estudio de la física, la neurociencia y la filosofía, podemos llegar a encontrar pistas que nos lleven más cerca de una comprensión profunda de la conciencia. Este es un tema que sigue siendo tan misterioso como fascinante. Y aunque puede que no tengamos todas las respuestas hoy, el hecho de que podamos preguntarnos sobre ello ya es un paso importante. Pero te dejo con una última reflexión, algo que Feynman mismo podría haber dicho: la ciencia es un viaje sin fin hacia lo desconocido. Y a veces, el hecho de que no tengamos todas las respuestas es lo que hace que el viaje sea aún más emocionante. Para comprender cómo llegamos a las ideas actuales sobre la mente y la conciencia, es necesario retroceder en el tiempo y explorar las diferentes teorías y descubrimientos que han marcado nuestro camino. Desde los antiguos filósofos hasta los avances más recientes en neurociencia, la idea de qué es la conciencia y dónde se encuentra en nuestro cerebro ha sido un tema en constante evolución. El primer gran paso hacia la comprensión de la conciencia se dio en la antigua Grecia. Filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles ya se preguntaban sobre la naturaleza del alma y la mente. Platón, por ejemplo, pensaba que el alma era inmortal y separada del cuerpo, mientras que Aristóteles tenía una visión más materialista, considerando que el alma estaba relacionada con el cuerpo y que, a través de las funciones vitales, proporcionaba la base de la experiencia consciente. Sin embargo, estas teorías no eran científicas en el sentido moderno, ya que no se basaban en la observación empírica o en el análisis de los procesos físicos. No fue hasta el siglo XVII que comenzó a gestarse una comprensión más empírica de la mente, gracias al avance de la ciencia. René Descartes, filósofo y matemático, es célebre por su famosa afirmación: cogito, ergo sum, pienso, luego existo. Descartes propuso que el cuerpo y la mente eran entidades separadas, lo que más tarde se conocería como el dualismo cartesiano. Según esta teoría, la mente no podía ser explicada solo en términos de materia, ya que el pensamiento y la conciencia no se reducían a los procesos físicos. Sin embargo, el dualismo dejó una importante pregunta sin respuesta. ¿Cómo interactúan estas dos entidades, la mente y el cuerpo? ¿Y cómo es que la mente, siendo no material, influye sobre el cuerpo físico? A lo largo del siglo XVIII y XIX, el avance de la ciencia trajo consigo un cambio de paradigma. La investigación en fisiología y anatomía del cerebro empezó a dar sus frutos. Uno de los hitos más importantes fue el trabajo de Franz Joseph Gall y su teoría de la frenología. Gall propuso que diferentes partes del cerebro estaban asociadas con diferentes capacidades mentales y que, a través de la forma del cráneo, se podían deducir las características de la personalidad de una persona.
Aunque la frenología fue desacreditada como pseudociencia, su idea de que el cerebro estaba dividido en regiones con funciones específicas ayudó a abrir el camino para una mayor exploración de la relación entre la estructura cerebral y la función mental. A fines del siglo XIX, el campo de la neurología avanzó rápidamente, y uno de los grandes pioneros en este campo fue Paul Broca, quien descubrió que una lesión en una región específica del cerebro, ahora conocida como el área de Broca, causaba dificultades en el habla, pero no en la comprensión del lenguaje. Este hallazgo fue fundamental porque demostró que la mente y las funciones cognitivas no eran simplemente una entidad mística separada del cerebro, sino que el cerebro físico estaba implicado en tareas específicas. Además, Carl Wernicke, contemporáneo de Broca, descubrió que daños en otra área cerebral ahora conocida como el área de Wernicke resultaban en dificultades en la comprensión del lenguaje, lo que fortaleció la idea de que distintas funciones mentales estaban localizadas en diferentes partes del cerebro. La evolución del pensamiento sobre la conciencia se vio igualmente influenciada por la psicología. A fines del siglo XIX, William James, el padre de la psicología estadounidense, propuso una teoría del flujo de la conciencia, que sugería que la conciencia no es un proceso unitario, sino un flujo continuo de pensamientos, emociones y percepciones. Aunque su teoría fue influyente, James no pudo dar una explicación concreta de cómo este flujo se relacionaba con los procesos cerebrales. Aún así, su trabajo destacó la importancia de estudiar la conciencia de manera directa, y no solo mediante los métodos experimentales tradicionales de la psicología conductista que dominarían gran parte del siglo XX. A principios del siglo XX, el psicoanálisis, fundado por Sigmund Freud, introdujo la idea de que gran parte de nuestra vida mental es inconsciente. Freud sugirió que la conciencia es solo la punta del iceberg y que muchas de nuestras acciones y deseos están motivados por procesos mentales que no somos capaces de percibir conscientemente. Aunque las teorías de Freud fueron muy influyentes, muchos de sus conceptos, como los de la represión y el complejo de Edipo, fueron más tarde cuestionados y revisados a medida que los avances en la neurociencia comenzaron a desplazar el psicoanálisis como la principal forma de entender la mente. Fue a mediados del siglo XX cuando se dieron importantes avances en la neurociencia y la psicología cognitiva, que empezaron a conectar de manera más directa los procesos cerebrales con la experiencia consciente. En este periodo, la llegada de las primeras técnicas de imagen cerebral, como la tomografía por emisión de positrones y la resonancia magnética funcional, permitió observar la actividad cerebral en tiempo real mientras las personas realizaban tareas cognitivas. Estos avances ayudaron a mapear ciertas áreas del cerebro asociadas con funciones cognitivas específicas, como la memoria, el lenguaje y la percepción. Uno de los grandes momentos en la historia de la neurociencia ocurrió en la década de 1970, cuando el neurocientífico Roger Sperry y su equipo realizaron experimentos con pacientes que habían sido sometidos a una cirugía llamada corpus callosotomy, que consiste en cortar el cuerpo calloso, la estructura que conecta los dos hemisferios cerebrales. Los experimentos de Sperry mostraron que los dos hemisferios del cerebro podían funcionar de manera independiente, lo que desafiaba la visión de que la conciencia era un fenómeno unificado que emergía de la actividad general del cerebro. Este descubrimiento planteó nuevas preguntas sobre la naturaleza de la conciencia. Si los hemisferios cerebrales pueden operar independientemente, ¿cómo es posible que sigamos teniendo una experiencia unificada de la conciencia? A medida que el siglo XX llegaba a su fin, el problema de la conciencia seguía siendo uno de los más enigmáticos de la ciencia. Mientras tanto, la física y la neurociencia avanzaban de manera paralela, y algunos científicos comenzaron a preguntarse si la conciencia podría ser un fenómeno que va más allá de la química y la física del cerebro. Uno de los nombres clave en esta discusión fue el físico Roger Penrose, quien en 1994, en su libro La mente nueva del emperador, propuso que la conciencia no podía explicarse únicamente a través de los procesos físicos del cerebro. Penrose sugirió que los efectos cuánticos podrían jugar un papel importante en la conciencia, algo que fue respaldado por su trabajo posterior con Stuart Hameroff en la teoría de la orquestación objetiva cuántica. Penrose y Hameroff argumentaron que ciertos procesos cuánticos dentro de las células cerebrales, particularmente en las estructuras llamadas microtúbulos, podrían ser fundamentales para la conciencia. Según su teoría, la conciencia no es simplemente el resultado de la actividad neuronal clásica, sino que emerge de los efectos cuánticos dentro de la arquitectura neuronal del cerebro. Esta propuesta revolucionaria cambió la forma en que los científicos pensaban sobre la conciencia, sugiriendo que tal vez los principios de la mecánica cuántica, con su extraña capacidad para hacer que las partículas estén en múltiples estados a la vez, podrían ser responsables de la experiencia subjetiva de la mente. Sin embargo, la teoría cuántica de la conciencia sigue siendo controversial, ya que muchos científicos consideran que el cerebro, siendo cálido y húmedo, es un entorno poco adecuado para los efectos cuánticos. A lo largo de las últimas décadas, el estudio de la conciencia ha tomado aún más impulso con el desarrollo de las técnicas de neurociencia moderna. Los avances en la estimulación cerebral profunda han permitido que los científicos investiguen de manera más precisa cómo la estimulación de ciertas áreas del cerebro puede influir en la experiencia consciente, ayudando a tratar trastornos como el Parkinson y la depresión.
Estos estudios también han mostrado que la conciencia no es un fenómeno aislado, sino que está profundamente interconectada con otros aspectos del cerebro, como el control motor y la emoción. Pero, a pesar de estos avances, la gran pregunta sigue siendo, ¿cómo puede un conjunto de átomos y moléculas generar la experiencia consciente? La respuesta aún no está clara. Los descubrimientos recientes han dado una mayor claridad sobre los mecanismos cerebrales que subyacen a la conciencia, pero la conexión final entre la actividad neuronal y la experiencia subjetiva sigue siendo un enigma que resiste toda explicación sencilla. La neurociencia, al igual que la física, ha avanzado a pasos agigantados en muchos aspectos, pero la comprensión completa de la conciencia sigue siendo uno de los mayores desafíos de la ciencia moderna. Si este recorrido histórico te está resultando interesante y te gustaría profundizar más en alguno de estos temas, no dudes en dejar un like y comentar sobre qué parte de la evolución de la conciencia te gustaría aprender más. Tu opinión siempre es bienvenida. Cuando nos detenemos a reflexionar sobre la conciencia y el lugar donde se encuentra nuestra mente, no solo estamos tratando de resolver un misterio científico, estamos abordando una de las preguntas más fundamentales sobre lo que significa ser humano. La conciencia, esa capacidad de experimentar, de ser consciente de nuestro propio ser y del mundo que nos rodea, nos sitúa en una posición única en el universo. El hecho de que podamos preguntarnos por nuestra propia existencia, de reflexionar sobre los procesos internos que nos permiten experimentar el mundo, revela una profunda conexión entre la mente y el universo que, en cierto modo, nos hace sentir como si estuviéramos al borde de entender algo mucho más grande de lo que jamás habríamos imaginado. ¿Qué significa ser consciente? Esta pregunta, tan aparentemente simple, se convierte rápidamente en un abismo de complejidad cuando intentamos explicarla. La conciencia no solo nos da la capacidad de pensar, de recordar y de razonar, sino que también nos permite experimentar. Podemos hablar sobre los procesos cerebrales y cómo las señales eléctricas viajan a través de nuestras neuronas. Pero hay algo más, algo intangible que va más allá de lo físico. Este algo más es lo que le da a la experiencia humana una cualidad que no se puede explicar completamente solo a través de la ciencia. Pensar en la conciencia de esta manera, como algo que va más allá de lo físico, cambia nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. Si alguna vez has contemplado el cielo estrellado, has mirado una obra de arte o simplemente te has detenido a sentir una emoción intensa, habrás experimentado algo que no es solo la interacción de materia con materia. Es algo que trasciende el mundo físico y nos conecta con una realidad más profunda. La conciencia nos permite hacer preguntas sobre el significado de la vida, sobre el propósito de nuestra existencia, y sobre el vasto universo que nos rodea. Esta capacidad de reflexión nos hace preguntarnos si la conciencia misma es un fenómeno tan básico y esencial como la gravedad o el electromagnetismo, algo que podría estar en el núcleo mismo de lo que es el universo. Al considerar la conciencia desde esta perspectiva, nos damos cuenta de que no solo los científicos tienen un papel en la resolución de este misterio. Todos nosotros, como seres conscientes, estamos involucrados en la experiencia de vivir, de ser. Nuestro día a día está impregnado de esta actividad mental constante. Cuando te despiertas por la mañana y te sientes agradecido por un nuevo día, o cuando experimentas el dolor de una pérdida, esa experiencia consciente es lo que da valor a tu vida. Es lo que convierte una serie de reacciones físicas en algo profundamente significativo. Lo que nos hace humanos no es solo la biología que nos sostiene, sino la experiencia subjetiva que acompaña esa biología. Lo curioso es que muchas veces no somos conscientes de la importancia de la conciencia misma. A menudo damos por sentado que la experiencia que tenemos del mundo es simplemente la forma en que las cosas son. Sin embargo, todo lo que sabemos, todo lo que entendemos, todo lo que nos hace sentir y actuar, depende de la manera en que nuestra conciencia procesa y da sentido a la información. Cada decisión que tomamos, cada interacción que tenemos, y cada momento de reflexión está filtrado a través de esa conciencia. La conciencia no solo nos permite ser conscientes de nuestro entorno, sino que también nos conecta con las realidades emocionales, éticas y espirituales que damos por sentadas. Al igual que los filósofos antiguos se preguntaban por el alma y la mente, hoy nosotros seguimos luchando con esta misma cuestión. Y aunque la ciencia ha avanzado enormemente, entendiendo muchos de los procesos biológicos y físicos que sustentan la actividad cerebral, el hecho de que no podamos aún explicar completamente cómo esa actividad se convierte en experiencia consciente nos deja con una sensación de asombro y misterio. Este desconcierto nos lleva a reconsiderar nuestra propia humanidad, a cuestionar qué es lo que realmente nos define como seres conscientes. ¿Es la conciencia una propiedad emergente de la complejidad de nuestro cerebro, o es algo más? La ciencia, aunque nos ha dado mucha claridad en muchos aspectos, no ha logrado contestar esta pregunta. En términos cotidianos, aunque no nos detengamos a pensar en ello, la conciencia influye en cada momento de nuestra vida. Por ejemplo, las emociones son una manifestación directa de la conciencia. Si sientes miedo, alegría o tristeza, estás experimentando la interacción de tu cerebro con el mundo de una manera profundamente personal. La conciencia también es responsable de nuestra capacidad para tener sueños, de la forma en que nuestras memorias nos conectan con el pasado, y de cómo nuestras creencias y pensamientos nos impulsan a actuar en el presente. Sin esta experiencia interna,
no seríamos quienes somos. Cada conversación, cada risa, cada mirada que compartimos con otros, está impregnada con el sello de nuestra conciencia. Lo más interesante es que la conciencia no solo nos afecta individualmente, también tiene un impacto colectivo. La forma en que una sociedad o una cultura concibe la conciencia influye en su forma de pensar sobre la moralidad, la ética, la religión y la justicia. Si entendemos la conciencia como algo más que un proceso biológico, podemos cuestionarnos sobre el propósito de nuestras vidas, sobre nuestra responsabilidad hacia los demás y sobre el impacto que dejamos en el mundo. ¿Qué significa ser consciente de uno mismo en un mundo lleno de otros seres conscientes? ¿Qué implicaciones tiene esto para la manera en que nos relacionamos con el planeta, con otras especies y con nosotros mismos? Cuestionar la conciencia no solo cambia nuestra visión de lo que somos como individuos, sino también de lo que somos como especie en el contexto de la vida en la Tierra. Quizá uno de los aspectos más profundos de la conciencia sea su capacidad para darnos un sentido de asombro. La reflexión sobre nuestra propia existencia, sobre el hecho de que somos seres conscientes en un universo vasto y misterioso, nos invita a ver el mundo con una nueva perspectiva. A medida que profundizamos en estos temas, descubrimos que, aunque no tenemos respuestas definitivas, la búsqueda misma de esas respuestas es lo que da forma a nuestra experiencia humana. Si todo lo que existiera fuera materia inerte, sin conciencia, el universo sería un lugar mucho más vacío y sombrío. Es la conciencia la que le da color, emoción y significado al universo. Sin ella, el universo sería simplemente un conjunto de partículas que interactúan sin ningún propósito o comprensión de su propio ser. En la vida cotidiana, nos enfrentamos a la pregunta de cómo vivimos nuestras vidas en función de nuestra conciencia. ¿Vivimos de manera auténtica, plenamente conscientes de nuestro ser y nuestras acciones? ¿O nos dejamos arrastrar por las presiones externas, perdiendo de vista el impacto de nuestra conciencia en el mundo que nos rodea? La conciencia no solo nos hace reflexionar sobre el significado de nuestra vida, sino también sobre el significado que le damos al mundo a través de nuestras elecciones y acciones. Cada acto consciente tiene el poder de influir en el mundo, ya sea de manera positiva o negativa. De ahí la importancia de tomar decisiones que estén alineadas con una comprensión más profunda de nuestra conciencia, no solo como individuos, sino como parte de un todo mayor. En términos globales, este reconocimiento de la conciencia puede tener un gran impacto en la forma en que abordamos los desafíos colectivos, como el cambio climático, las desigualdades sociales y la justicia global. Si todos somos conscientes de nuestra conexión con el mundo y los demás, es más probable que actuemos con empatía, responsabilidad y compasión. Al comprender que la conciencia no es solo un proceso aislado en nuestra mente, sino algo que nos conecta profundamente con la realidad que nos rodea, podemos empezar a cambiar nuestra forma de vivir, de interactuar con otros y de cuidar nuestro planeta. Este entendimiento profundo de nuestra conciencia puede guiarnos hacia un futuro más equilibrado, donde tomemos decisiones más informadas y éticas. Al final, entender la conciencia es un acto que nos invita a cuestionar, a reflexionar y a actuar de manera que reconozcamos no solo nuestra propia existencia, sino también la de los demás y el mundo que habitamos. Si te ha gustado este viaje de reflexión y quieres seguir explorando este tipo de temas, suscríbete para continuar aprendiendo sobre los misterios del universo, la mente y todo lo que aún está por descubrir. Nos vemos en el próximo video.